Una joven salió a almorzar con quien decía amarla. Detrás de esa cita se escondía una historia marcada por el control, los celos y la violencia. Adriana Valentina Useglio Lara tenía 22 años y nació en 2001 en Cochabamba, Bolivia. Era hija de Grinelda Lara y sobre su padre no se encontró información pública. Desde muy joven, Valentina se destacó por su dedicación académica, su curiosidad por aprender y su pasión por la gastronomía, un arte que la hacía feliz y que soñaba perfeccionar. Estudiaba gastronomía en el Instituto Infocal de Cochabamba y siempre buscaba superarse. Quienes la conocieron la describen como una persona empática, alegre y comprometida con su comunidad. Valentina mantenía una relación con Randy Escalera Pardo, también de 22 años y estudiante de gastronomía, con quien llevaba aproximadamente 3 meses. Según su madre Grinelda, al inicio, como suele ocurrir en muchas relaciones, todo parecía perfecto, lleno de gestos románticos y atención. Pero con el tiempo, Randy empezó a mostrar actitudes celosas, controladoras y manipuladoras. Valentina le había contado a su madre que ya no quería continuar la relación, pero Randy era muy insistente y la buscaba constantemente. Durante esos 3 meses, Valentina sufrió violencia psicológica, presión constante y control sobre sus decisiones. Él la llamaba mi mujer, un término que, lejos de ser cariñoso, reflejaba la falta de respeto hacia su autonomía. Estos comportamientos, aunque sutiles al principio, fueron escalando hasta convertirse en señales claras de alerta. Según las investigaciones del 26 de enero de 2023, Valentina fue vista por última vez saliendo de su hogar en Tiquipaya rumbo a Cochabamba cerca de la 1 de la tarde, con la intención de encontrarse con Randy. Ambos almorzaron juntos en la zona de la calle España con Ecuador y luego caminaron por la calle Aniceto Arce tomados de la mano, lo que fue captado por cámaras de seguridad posteriormente. Luego se ve a Randy ingresar a una tienda a comprar una botella de agua, para luego retomar el camino con Valentina, quien llevaba consigo una bolsa. Finalmente llegaron al Hostal Olympic, donde se registraron sin problemas e ingresaron a un dormitorio. Cerca de las 7 de la noche, Randy se comunicó con su madre asegurando que se dirigía a su domicilio en compañía de Valentina, pero ella nunca regresó a casa. Mientras tanto, preocupada, Grinelda presentó la denuncia de desaparición al día siguiente, dando inicio a una intensa búsqueda. Gracias a las cámaras de seguridad, la policía pudo localizar el hostal y la habitación donde se hospedaron, y al ingresar encontraron a Randy autolesionado con una herida en el cuello, mientras que sobre la cama se encontraba Valentina, ya sin vida. Se supo que Randy permaneció cerca de 3 días con el cadáver, y en un momento incluso pidió disculpas a la madre de Valentina por el daño causado. Randy fue trasladado a un hospital tras la autolesión, y luego aprehendido por la policía. La investigación determinó que él había asfiado a Valentina por celos. La fiscalía inició de inmediato un proceso penal en su contra. Randy Escalera Pardo fue sentenciado a 30 años, sin derecho a indulto. Durante el juicio se confirmaron los actos de violencia psicológica y física que sufrió Valentina. La sentencia buscó reflejar la gravedad del hecho y enviar un mensaje claro de justicia y prevención a la sociedad. La madre de Valentina, Grinelda, expresó su profundo dolor y la importancia de que el caso sirva para prevenir la violencia de género. Colectivos como Mujeres de Fuego, junto a la comunidad de Cochabamba, organizaron marchas y actos en memoria de Valentina, visibilizando la violencia que muchas mujeres sufren diariamente y exigiendo justicia y respeto para todas. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Valentina Useglio nos recuerda la necesidad de educar en igualdad, reconocer señales de alerta en las relaciones y apoyar a las víctimas de violencia. Su memoria debe inspirarnos a actuar, proteger a quienes amamos y crear un entorno más seguro. Nos vemos en un próximo videíto amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas, me ayudarías muchísimo. Dale me gusta, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas.
Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.